¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, que me avise lo que comenté. Bueno, en la charla de hoy vamos a abordar lo que es la coproducción de conocimiento en los estudios del clima. Y como ustedes saben, a lo largo de la última década especialmente, abundan los enfoques que consideran a la coproducción de conocimiento en sus múltiples acepciones como una manera de aumentar la apropiación social del conocimiento científico, hacer una ciencia más amplia, más participativa, que incluya otros saberes y conocimientos de múltiples actores sociales, incluso en cuestiones de sustentabilidad global, cambio climático y los múltiples problemas ambientales que estamos experimentando en la actualidad. El enfoque de la coproducción se está convirtiendo en una tendencia para justamente poder canalizar las inquietudes de la comunidad científica por tener mayor impacto social de ese conocimiento que se genera. En la charla de hoy, mi idea es comenzar hablando un poco sobre las acepciones de la coproducción de conocimiento. Al ser justamente una tendencia dentro de los estudios del clima y el cambio climático, es que la presentación de estudios de caso y análisis teóricos y metodológicos muchas veces presentan diferentes visiones de lo que es la coproducción. Algunos autores van a considerar a la coproducción la interacción de diferentes actores de diferentes ámbitos para producir un mejor conocimiento. Otros van a pensar la coproducción de conocimiento como una ontología, en tanto nos permite pensar y reflexionar sobre cómo es el mundo y cómo nos gustaría que sea el mundo en el futuro. Entonces hay diferentes perspectivas. Yo voy a hacer una presentación de las dos que han tomado quizá más preponderancia en los estudios del clima, que algunos autores denominan o las dividen en una visión de tipo descriptiva y una visión normativa, que ahora vamos a profundizar un poco en específicamente qué queremos decir cuando hablamos de esto. Luego vamos a hacer una presentación de la coproducción y sus enfoques, los desafíos que presenta la coproducción, porque si bien es uno de los enfoques más prometedores justamente para hacer una integración de la ciencia y la sociedad o una mayor articulación entre estos ámbitos, presenta muchísimos desafíos, desafíos que van desde cuestiones más prácticas hasta cuestiones político-éticas o ético-políticas, ¿no? ¿Quiénes participan de los procesos de producción de conocimiento? ¿Cómo se legitima ese conocimiento? Y finalmente voy a presentar brevemente un estudio de caso eh, que yo estuve trabajando durante mi investigación doctoral, y ahí vamos a ver de qué forma, ¿no?, la coproducción de conocimiento y mundo se dan dentro de una iniciativa como es los servicios climáticos, que también voy a explicar a qué hacemos referencia con servicios climáticos. No, como les decía recién, dentro de la literatura a nivel internacional se habla de dos visiones de la coproducción. Una es la visión que algunos autores denominan descriptiva, que nos invita a reflexionar, a pensar cómo es el mundo. Es más bien una ontología y nos indica que la ciencia y la sociedad se configuran mutuamente de forma inesperada y no intencionada. Esta formulación de la coproducción nos invita a analizar de qué forma los distintos artefactos, los ajustes, los conocimientos sociales, las relaciones de poder ocurren en la sociedad. Algunos de los autores y autoras más prominentes de esta perspectiva son Gilles Hassanov en primer lugar, Bruno Latour, Brian Wine, y interpelan un poco cómo se produce el conocimiento dentro de los ámbitos científicos. Incluso Gilles Hassanov presenta la coproducción como un lenguaje que nos permite interpretar cómo es el mundo, cómo se constituye el mundo y cómo inevitablemente la sociedad, la naturaleza, la política
se articulan y se hacen y rehacen mutuamente en el mismo proceso de producción de conocimiento. El conocimiento surge de la sociedad, no puede ser escindido de él. Incluso esta interpretación que hace Gilad Hassanov presenta esas relaciones cambiantes entre la ciencia, la sociedad y la naturaleza, en tanto cómo nos gustaría que sea, y cómo, o sea, cómo es y cómo nos gustaría que sea en el futuro. Cuando hablamos de coproducción, hablamos no solamente de una representación del mundo tal cual es, sino al mismo tiempo cómo queremos que sea de distintas maneras. Hay una frase de Gilad Hassanov que es muy conocida. Ella habla de la forma en la cual representamos la naturaleza, incide en la forma en la cual vivimos en ella y la gobernamos. Entonces, esta forma de entender la naturaleza en términos quizá más utilitarios o en términos de pensar en la extracción de recursos, en términos, ¿no?, de cambio climático, incide en la cual vivimos con esa naturaleza y gobernamos. Entonces, acá hay una incidencia, ¿no?, en términos de pensar cómo emergen los objetos técnicos científicos, la resolución de esos problemas, esas controversias, donde estos límites de naturaleza, cultura, ciencia, sociedad, se terminan difuminando. Es una visión realmente muy interesante porque considera que ese conocimiento que se genera, o mejor dicho, la forma en la cual entendemos el mundo, puede ser transformado siempre que sea una ciencia, a partir de una ciencia que sea amplia, que sea abarcativa, pero no solo que dialogue con la sociedad para plantear un problema, sino que directamente se acerque a la sociedad, porque actualmente estamos dentro de un paradigma, una forma de hacer ciencia, pero los problemas con los cuales nos enfrentamos son antiparadigmáticos en un montón de sentidos. Entonces necesitamos justamente ese vínculo con la sociedad para formular nuevas preguntas, ¿no? Gilad Hassanov nos habla también de diversas controversias que se dan, por ejemplo, en la forma de producción de alimentos, la revolución verde, pensar cuáles son los impactos negativos de esas tecnologías en la sociedad, y asimismo articular con la sociedad para pensar cuáles son esas preguntas que surgen de los ámbitos locales y que la ciencia debería o podría tomar, por decirlo de alguna manera, para formular nuevas preguntas que sean también antiparadigmáticas. Luego tenemos la visión normativa, que es una visión más pragmática, podríamos decir. ¿Cómo debería ser el mundo? ¿Qué debería ocurrir? Y acá la propuesta es la inclusión de diversas perspectivas dentro del mismo proceso de producción de conocimiento para incrementar el uso de la información en la toma de decisiones. Esta visión normativa refiere a la colaboración de diferentes actores sociales para alcanzar un objetivo específico. Intenta pensar cuáles son esos factores que pueden mejorar el uso del conocimiento científico en la toma de decisiones. Actualmente vemos, especialmente en el área de las ciencias del clima o de los servicios climáticos, que son los temas que yo trabajo, que hay una brecha entre la producción de información y su uso y apropiación social. Entonces, ¿cómo podemos hacer para cerrar esa brecha? Muchos autores proponen, y muchos estudios de casos se están dando a lo largo de los últimos años, que intentan generar espacios de diálogo, espacios interactivos, para que esa información pueda ser utilizada en toda su plenitud. Se espera que si diferentes actores sociales son incluidos en el mismo proceso de producción de conocimiento, entonces esa información va a tener mayor legitimidad. Si formulamos las preguntas, las prioridades, las agendas de investigación en línea con las necesidades y expectativas de los actores sociales, pueden ser del ámbito agropecuario, del ámbito energético, del ámbito de la salud, en fin, de los múltiples sectores que necesitan la información climática para tomar decisiones. Entonces esta información
seguramente sea utilizada, mejore su circulación, mejore su uso y fundamentalmente se utilice en la toma de decisiones, también en los sectores políticos. Entonces, un poco la visión normativa nos invita a pensar, bueno, ¿cuáles son esos factores que pueden tomarse para, o esas lecciones aprendidas o guías para poder mejorar la interacción? ¿Cómo evaluamos los resultados de la coproducción de conocimiento? ¿Qué funciona y qué no de la coproducción? En fin, ¿cómo generamos un conocimiento utilizable para la toma de decisiones? Entonces hay autores que proponen que hay 3 aspectos relevantes, especialmente María Carmen Lemos, que es una referente dentro de esta perspectiva de la coproducción. Ella indica que hay 3 aspectos fundamentales. El primero es la cuestión interdisciplinaria. Al ser problemáticas súper complejas, necesitamos la mirada y la experiencia de múltiples disciplinas, de múltiples actores sociales, con el mismo grado de jerarquía, ¿no? Dentro de la producción de conocimiento. Se requiere también la interacción con los usuarios, esos usuarios entre comillas, ¿no? Que son aquellas personas que van a hacer uso de la información. Y en tercer lugar, la producción de un conocimiento utilizable. Esto es que la información se utilice en toda su plenitud, ya que los actores sociales colaboraron en su producción. Entonces este enfoque, o esta visión normativa, es una visión más bien utilitaria, que pretende mejorar esa interacción, ya que esta posibilidad de diálogo entre los científicos, que puedan describir y expresar cuáles son los objetivos de esa producción de conocimiento y su articulación con cómo los usuarios entienden las posibilidades y los límites de la ciencia, puede generar un conocimiento mucho más utilizable. Hay algunos autores, como por ejemplo Cecilia Hidalgo y Claudia Nathanson, que presentan también 2 sentidos de la coproducción, pero no hacen esta distinción tan tajante entre una visión descriptiva y una visión normativa. Más bien, consideran que la coproducción puede tener ambas miradas dentro de un mismo proceso de producción de conocimiento. En primer lugar, ellas hacen referencia a la coproducción en tanto la constitución de redes colaborativas. Estas redes colaborativas, que incluyen diferentes actores sociales, tienen la capacidad de mejorar la calidad de los resultados científicos. Es una garantía de calidad, es como la perspectiva de la ciencia posnormal de Sylvie Funtowicz y Jerome Ravetz, que indican que esa garantía de calidad del producto, del proceso, está dado por una comunidad de pares extendida, donde el abordaje de problemas posnormales, que son donde los hechos son inciertos, los valores están en disputa, lo que se pone en juego es muy alto y las decisiones son urgentes, nos invitan a pensar en que la voz de los científicos es una voz más dentro del proceso de producción de conocimiento. Necesitamos otras voces, otros saberes, otras experiencias que puedan incorporarse para el abordaje de problemáticas complejas como el cambio climático, el uso de biocombustibles, los organismos genéticamente modificados. En fin, hay múltiples cuestiones científico-tecnológicas que tienen impactos en la sociedad, por lo tanto esa sociedad tiene derecho, en términos ético-políticos, a participar de esos espacios. Y la otra acepción que hacen ellas es la constitución también de arreglos institucionales o interinstitucionales. Es decir, en ese mismo proceso de generación del conocimiento surgen nuevas identidades, expertos, instituciones, capacidades, competencias, que se van transformando en el mismo hacer de la ciencia. Las redes colaborativas y la sostenibilidad de diálogo en el tiempo transforma también la manera en la cual los científicos perciben y representan sus propios labores en la sociedad. En la actualidad cada vez más vemos la inquietud de la comunidad científica porque ese conocimiento que se genera tenga mayor impacto social. Y muchas veces esa inquietud lleva a abrir los espacios, tanto en términos colectivos
como también individuales. Exige muchos esfuerzos para crear lenguajes comunes, para pensar los problemas de forma conjunta, pensando también, por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales y las ciencias sociales, que muchas veces sabemos que la inter y la transdisciplina son necesarias para abordar problemáticas complejas, pero muchas veces hay determinados choques que tienen que ver con distintas formas de representar el mundo, de pensar las prioridades, los intereses, formas de metodologías distintas de investigación, en fin, todas esas articulaciones y la conformación de lenguajes comunes, o al menos de ciertos consensos sobre esos lenguajes, justamente nos permite mejorar el proceso de producción de conocimiento. Bueno, la coproducción, como les decía, ahora se ha convertido en una tendencia. Entonces, algunos autores, por ejemplo, proponen que, por un lado, se puede articular, como les decía recién, estas lentes descriptivas y estas lentes normativas. Podemos hacer esta distinción o directamente podemos articular estas dos acepciones de la coproducción. Entonces, por ejemplo, estos autores, en este artículo de 2017, ellos proponen que esta coproducción puede ser entendida como una prisma con 8 lentes para pensar la coproducción de conocimiento. 2 lentes son de tipo descriptivo, que son las que están arriba a la derecha. Nos hablan de qué forma el cambio climático moldea nuestras representaciones de la naturaleza y a la vez moldea a la misma sociedad en el mismo proceso de hacer ciencia. Cómo las ciencias del clima evolucionan con las instituciones, pensando también en sistemas más amplios, sociales, políticos y económicos. Acá podemos pensar, por ejemplo, en un artículo de Clark Miller, que es un artículo muy interesante, donde desde la perspectiva de la coproducción, él cuenta de qué manera el cambio climático se fue transformando en un proceso global. Hasta la década de los 80, el cambio climático era pensado en términos locales y regionales. Es decir, se pensaba que esos impactos, se percibía el cambio en el clima, pero que esos cambios podían llegar a tener impactos locales o regionales. A partir de la década del 80, y con el surgimiento de una comunidad de modeladores del clima que utilizan escenarios de cambio climático, fueron legitimando ese conocimiento y permite predecir cómo va a ser el clima en el futuro, fue cambiando la percepción del clima. El clima se convirtió en un problema global. Por lo tanto, las soluciones a ese problema de conocimiento tanto del orden social como natural, necesita o requiere soluciones globales. Entonces, en la década de los 80 surge el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y empieza a darse otra visión de lo que es el cambio climático en la actualidad. Nosotros no pensamos en que hay un clima para cada parte del mundo, más bien pensamos que hay un solo cambio climático que afecta en diferentes términos, de acuerdo con, en fin, las condiciones socioeconómicas, en fin, el clima, si bien el planeta, si bien se está calentando, la incidencia de ese cambio climático es distinto en cada una de las regiones del mundo. Se habla de un cambio climático que requiere soluciones del orden político, lo que conlleva también a negociaciones internacionales. Previo a la década de los 80, el cambio climático justamente era un problema que se trataba dentro de los estados nacionales. Actualmente entendemos el cambio climático como una cuestión supranacional, es decir, que requiere negociaciones y cuestiones globales, análisis globales. Por eso actualmente ahora está la COP26 en Glasgow, y vemos de qué manera inciden las negociaciones internacionales en las agendas de los gobiernos. Por otro lado tenemos la lente normativa, que esta lente
según estos autores, nos permite entender, por ejemplo, o genera muchas preguntas sobre cómo podemos integrar a científicos y actores extracientíficos y generar un modo de producción de conocimiento extendido, o cómo podemos empoderar, cómo esta nueva lente, esta nueva producción de conocimiento puede empoderar a aquellos sectores quizá más afectados por los cambios en el clima, los sectores más vulnerables de la sociedad. En este sentido, se considera que la producción de conocimiento, la coproducción, no solamente incide en cómo se produce el conocimiento, sino en otras múltiples esferas, en la capacidad de la ciencia, en empoderar a los actores sociales, en la intervención de espacios participativos, en fin, las capacidades institucionales también se mejoran. Hay múltiples aspectos que inciden en la coproducción de una manera positiva. Ahora bien, si se plantean desde la perspectiva de la coproducción un montón de factores positivos en términos a cómo se reflexiona acerca de la ciencia, cómo generar un conocimiento que sea apropiable, cómo incorporar a los sujetos, a los actores sociales dentro de los mismos procesos de producción de conocimiento, también presenta múltiples desafíos. Algunos son de carácter práctico, es decir, la coproducción de conocimiento conlleva altos costos, si pensamos en términos de recursos financieros, humanos, materiales, tiempo, dinero, es decir, sostener espacios de diálogo en el tiempo conlleva un alto costo, que tiene que ver con financiamiento para proyectos de investigación. Muchas veces estos proyectos tienen una duración de 5 años o 6 años, que en realidad en un proceso de intentar generar o construir confianza entre actores sociales distintos, quizás sea poco tiempo. Lo mismo requiere recursos humanos, capacitados, para poder dialogar y poder construir esa confianza, esa credibilidad, esa legitimidad en la producción de conocimiento. Por otro lado, también requiere desarrollo de capacidades, cierta flexibilidad, voluntad de conocimiento. Pensemos también en los esfuerzos individuales y colectivos para poder construir estos consensos o lenguajes comunes, sabiendo que dentro de los ámbitos científicos muchas veces no tenemos espacios donde aprender a vincularnos con otros actores extracientíficos. Requiere compromiso institucional, muchas veces los científicos pertenecen a determinadas instituciones, entonces tiene que haber una promoción desde los espacios institucionales y alianzas interinstitucionales para poder llevar a cabo estos proyectos. Esto también requiere la construcción de lenguajes comunes, o al menos ciertas categorías que indiquen que estamos hablando en los mismos términos sobre algunas cuestiones. La cuestión de la credibilidad, la confianza y el aprendizaje mutuo. Ya que dentro de estos espacios de interacción sostenidos en el tiempo, todos aprendemos algo. Y eso es algo fundamental para comprender. También hay desafíos ético-políticos en torno a la coproducción de conocimiento. Nos formulamos ciertas preguntas, ¿no?, que surgen de los estudios de caso o de las interacciones que se dan entre interinstitucionales, con actores sociales diversos. ¿No? ¿Qué conocimiento cuenta para hablar del mundo? ¿Quién tiene legitimidad para decir qué es el mundo? ¿Cómo entendemos las acciones? ¿Cómo entendemos nuestras propias ideas, nuestros propios conocimientos y cómo los articulamos con otros conocimientos distintos, con otros saberes, con otras experiencias? ¿Quiénes participan de los espacios de coproducción de conocimiento? ¿Cómo se define quién participa, quién está dentro de un proceso y quién no? ¿Qué visiones del futuro? ¿No? Porque muchas veces entendemos que si al coproducir conocimiento estamos
coproduciendo conocimiento y mundo, entonces las implicancias ético-políticas, las de justicia social, tienen incidencia también en estos procesos. Podemos pensar en una geopolítica del conocimiento, en términos de articular entre, en fin, proyectos internacionales, como vamos a ver ahora, y procesos locales, cómo se da esa geopolítica del conocimiento, qué se reconoce o no como experiencia legítima. Muchas veces el conocimiento científico es el conocimiento legitimado para hablar del mundo, pero cuando hay una interacción con otras ontologías, otras formas de comprender la naturaleza, el mundo, entonces quizá se da ese choque ontológico que puede ser muy fructífero, pero que muchas veces presenta ciertas dificultades, ¿no? Justamente para entender que ese conocimiento y experiencia tiene la misma legitimidad que el conocimiento que proviene del ámbito científico. Bueno, y un poco para hacer una descripción o para llevarlo más bien a la práctica, voy a contarles brevemente sobre un estudio de caso en el cual yo hice mi investigación doctoral. El estudio de caso es sobre cómo se produce, circula y usa la información climática en la toma de decisiones. ¿Cuáles pueden ser los aportes de la antropología en estos procesos? La antropología y las ciencias sociales. Bueno, durante la investigación doctoral, yo trabajé sobre un proyecto, una iniciativa de carácter global que se denominó servicios climáticos. Los servicios climáticos se lanzaron en el año 2009, la Organización Meteorológica Mundial lanzó esta iniciativa con el objetivo de traducir el conocimiento científico en acción. Como yo les decía, se identifica que la información científica, la información climática es cada vez más fiable, cada vez es mejor, utiliza mayor tecnología, mayores fuentes de información se articulan para la provisión de pronósticos, escenarios de cambio climático. Sin embargo, esa información no se utiliza en toda su plenitud y tampoco en la formulación de políticas públicas. Entonces, para comenzar a cerrar esa brecha, se plantea justamente los servicios climáticos y a través de dos niveles. El primero es con la creación de centros climáticos regionales, que son instituciones que articulan diferentes organizaciones a nivel nacional y regional para la provisión de pronósticos, productos y servicios de carácter regional. Por ejemplo, acá en Argentina se articula Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, y a través de la constitución de bases de datos climáticas y un trabajo conjunto, se pueden generar productos que tienen un carácter regional y que son útiles para la toma de decisión en esas escalas. Otra de las características del Marco Mundial para los Servicios Climáticos es la creación de una interfaz de usuario. Esa interfaz de usuario tiene como objetivo justamente articular la ciencia y la sociedad. La interfaz de usuario lo que pretende es la generación de espacios de diálogo para que esa información sea más útil, sea más utilizable, que incorpore el saber, el conocimiento y la experiencia de diferentes actores sociales. Este proyecto colaborativo comenzó en el 2013 hasta el 2018. Actualmente ha continuado con la formulación de nuevos proyectos, pero el que les presento hoy finalizó en el 2018. Un proyecto internacional, interdisciplinario, interinstitucional, que realmente pudo canalizar las inquietudes de toda la región. Participaron Paraguay, Brasil, Argentina, y a través de otros proyectos
pudieron también participar Chile y Uruguay, ¿no? Con la articulación de proyectos, y fue financiado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Bueno, el enfoque teórico-metodológico que utilizamos dentro del proyecto fue, en primer lugar, de la antropología de la ciencia, para pensar cómo se produce conocimiento dentro de los ámbitos científicos y pensar la ciencia como un proceso cultural, ¿no? Y cuáles son esas características que tiene esa forma de producir conocimiento, de entenderlo de esta manera. La cuestión es, también interviene la cuestión interdisciplinaria. Había científicos, expertos, actores extracientíficos de diferentes ámbitos, meteorólogos, agrónomos, antropólogos, en fin, múltiples disciplinas para pensar y trabajar, pensar y articular la traducción del conocimiento científico en acción y pensar también qué tipo de articulaciones, qué tipo de arreglos interinstitucionales son necesarios para la provisión de servicios climáticos en nuestra región, y especialmente en Argentina. Entonces el abordaje antropológico fue, como diría Fisher, la colaboración con, más que la objetivación de los científicos su trabajo. Es un enfoque colaborativo. Una imagen de los espacios en los cuales participamos, el trabajo de campo intenso, participamos de espacios de diálogo, trabajo de campo en instituciones científico-tecnológicas. Y dentro de esta investigación analizamos específicamente el uso y la utilidad de las previsiones climáticas. Esta perspectiva de la coproducción nos permite entender, en primer lugar, cuál es la capacidad de la ciencia climática para brindar cierto tipo de información, productos, y por otro lado, cuáles son las expectativas y necesidades de los distintos sectores sociales que requieren esa información. Muchas veces hay una desarticulación entre ambas. Por ejemplo, las ciencias del clima pueden brindar información de tipo probabilística, cómo va a ser la temperatura y la precipitación dentro de un periodo específico. Muchas veces los actores sociales lo que requieren es información o sus expectativas apuntan a una información de tipo determinística, si va a llover o no va a llover, en qué regiones, en qué lugar específicamente, y esa es una información que las ciencias del clima no pueden brindar. Entonces, la generación de marcos de diálogo entre diferentes sectores permite justamente conocer las capacidades de la ciencia y conocer las necesidades y expectativas de estos actores sociales que están en el territorio y necesitan la información. La utilidad del conocimiento, si vamos en términos al aumento de la utilidad de esa información que se genera, tenemos que pensarla en términos relacionales. Es decir, la utilidad no está dada solamente por la capacidad de predicción, el skill o la destreza de un modelo para representar bien la precipitación o la temperatura, sino más bien tiene que estar relacionada con esas expectativas y necesidades de los sectores sociales que van a utilizar la información. Por eso es tan importante la generación de marcos de diálogo que se sostengan en el tiempo. Dentro del marco del proyecto realizamos diferentes espacios de interacción, algunos de carácter mensual, otros que se realizaron ad hoc, es decir, que se programaron, se organizaron para llamar y convocar a diferentes sectores sociales dentro en este caso del ámbito agropecuario. Cada uno de estos espacios de conocimiento, de intercambio, permitió comprender cuáles son los desafíos de las instituciones científico-tecnológicas a la hora de pensar y abordar a los usuarios. La primera es cuál es la comprensión de los contextos de circulación y uso de las previsiones. Es importantísimo conocer en qué contexto se utiliza la información.
Si hablamos, por ejemplo, de un productor agropecuario, conocer cuáles son los calendarios agrícolas, en qué momento el productor agropecuario requiere esa información para tomar decisiones. Y eso es algo que se da justamente en la interacción frecuente y en ese conocimiento de esos actores sociales. Luego, hay otra cuestión importante que tiene que ver con la interfaz ciencia-sociedad. El acercamiento de los científicos y científicas del clima, junto con antropólogos y antropólogas trabajando para comprender esos contextos de toma de decisiones, permite también cerrar la brecha entre la ciencia y la sociedad. Son esos marcos de diálogo sostenidos en el tiempo los que le dan sentido a la información climática. Sin ese diálogo, sin esa interacción, es muy difícil que esa información pueda ser útil y relevante para los actores sociales. Y la comunicación de la información, ¿no? ¿En qué términos? ¿Cómo circula la información? ¿Cómo se produce? ¿Cómo circula? ¿A través de qué medios? Las instituciones nacionales, científico-técnicas, ¿tienen feedback sobre el uso de la información? ¿O hay una brecha entre la producción y el uso, ¿no? Entonces hay que trabajar en cómo circula, cuáles son esas vías a través de las cuales los actores sociales, por ejemplo, del ámbito agropecuario, reciben esa información y si realmente la reciben dentro de periodos que son críticos para ellos y que son más relevantes para acceder a esa información. Este es otro de los espacios en los cuales participaron meteorólogas que viajaron a la provincia de Santiago del Estero a realizar seminarios itinerantes. Acá también fue un espacio interesante en el cual no participamos las antropólogas del equipo, pero a través de las diferentes entrevistas que realizamos pudimos ver de qué forma muchas veces las expectativas que se pueden generar desde los ámbitos de producción de conocimiento son distintas a las necesidades que tienen los actores sociales en los territorios. Por ejemplo, muchas veces los productos climáticos pueden ser de alta calidad y brindar información muy compleja, y muchas veces la información que requieren desde los espacios territoriales puede distar de esa información tan compleja. Por ahí requieren información mucho más sencilla, cuáles van a ser, en fin, los días de calor, qué es lo que hay que hacer con la producción agropecuaria, con la producción ganadera, y eso también requiere cierta interfaz. Es decir, cómo se comunica la información y cómo es comprendida por los actores en el territorio. Entonces, si pensamos la coproducción en términos quizá más integrales, podemos ver que las redes colaborativas y la interacción sostenida entre los ámbitos científicos y los ámbitos territoriales es fundamental para que esa información que se genera sea relevante y útil para los actores sociales. Esto requiere, en primer lugar, conocer y comprender cuáles son los contextos en los cuales ese conocimiento circula y es utilizado. Claramente estos contextos están embebidos en determinados entramados sociales, culturales y políticos que también hay que comprender si es que queremos llegar con la información a la toma de decisiones. La creación de espacios y redes colaborativas se torna un factor clave, ya que la construcción de confianza, la construcción de la credibilidad y la legitimidad se hace en el día a día, en la interacción cara a cara con los actores sociales. Aquí las dimensiones humanas del tiempo y el clima, la perspectiva social, también se torna fundamental, porque muchas veces la escala de construcción de conocimiento de las ciencias del clima tiende a ser más regional o global, pero la escala de construcción de conocimiento dentro de las ciencias sociales y específicamente dentro de la antropología es una escala local. Entonces nos permite conocer
cuáles son los contextos de toma de decisiones y el impacto que tienen los cambios en el clima en el territorio. Asimismo, estos espacios interactivos generan un espacio de reflexividad. Esa reflexividad también impacta en un autoexamen necesario para generar una ciencia más amplia y más abarcativa. Es decir, si se desea generar mejores procesos interinstitucionales, entonces la reflexividad es necesaria para pensar las propias prácticas de producción de conocimiento al interior de los ámbitos científicos. La construcción de marcos dialógicos es algo que se genera a lo largo del tiempo, y esas interacciones cara a cara son las que generan el ámbito propicio para la generación de transformaciones, no solamente en los espacios de producción de conocimiento, sino también en las instituciones, en los actores sociales, sean científicos o extracientíficos. Y muchas veces una de las dificultades que conlleva también este tipo de abordajes de coproducción de conocimiento es cómo lograr una mayor presencia territorial. Las instituciones científico-técnicas con responsabilidades nacionales a nivel nacional muchas veces tienen dificultades para lograr esa presencia territorial sostenida en el tiempo. Acá se requiere también, o es quizá favorable, ver cuáles son esos actores que pueden ser una interfaz entre o estos expertos locales, esos líderes locales que pueden ser una interfaz entre las comunidades y los ámbitos científicos. Y justamente poder conocer cuáles son esos actores que pueden traducir ese conocimiento científico en términos locales es fundamental para poder circular ese conocimiento de la mejor manera. Y como les decía, la sostenibilidad en los marcos de interacción es una de las dificultades quizá más prominentes, porque muchas veces los proyectos científicos tienen una duración o hay cierto financiamiento para llevar a cabo marcos de diálogo. Por lo tanto, sostener esos espacios es clave, pero a su vez uno de los desafíos quizá más relevantes para generar un conocimiento útil a la sociedad.